A ver, entonces, a ver qué estábamos haciendo. Entonces, habíamos visto que una función que preservara la longitud infinitesimal iba a preservar también la longitud de las curvas, ¿no? Eso fue lo que vimos ayer. Y que si, ajá, o sea que si yo tenía una función que preservaba la longitud infinitesimal y tenía una curva, entonces yo podía aplicarle la función a esa curva y la curva que obtenía tenía la misma longitud hiperbólica que la curva original, ¿no? Y eso tenía como consecuencia que la, que las funciones biyectivas que preservaron la longitud infinitesimal iban a mandar geodésicas en geodésicas, ¿no? O sea, si yo tenía una función de estas, una geodésica que pase por dos puntos, la imagen de la curva va a ser una geodésica que va a pasar por las imágenes de los puntos, ¿no? Eso fue lo que hicimos ayer. Bien. Ahora, o sea, ajá. Y eso quiere decir que las funciones que hacen eso pues, son isometrías, ¿no? O sea, las funciones biyectivas que preservan eso lo voy a poner aquí, como teorema, ya sin demostración, porque pues, es muy sencillo. Entonces tengo si F va de H2 en H2 biyectiva y preserva la longitud infinitesimal. Entonces, ¿qué? Pues entonces F es isometría de H2, ¿no? Vamos a ponerlo así. Ok. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos de funciones que van a preservar esta cosa y pues en consecuencia pues van a ser isometrías, ¿no? Ujú. Ajá, entonces a ver, las siguientes transformaciones son isometrías de H2. Entonces tengo uno. Entonces la primera pues va a ser una traslación por un número real, ¿no? La función que a cada z lo mande a z más alfa o alfa más z, como sea, donde alfa es un número real, esa va a ser una isometría. Ahorita vamos a ver por qué. Dos, la homotesia, que aquí, ¿cómo le pongo? No sé por qué le pusimos así. Vamos a ponerle H alfa de z igual a alfa por z, donde alfa es un real positivo. Y finalmente, la conjugación, bueno, sí, bueno, no conjugación tanto como tal, sino la reflexión sobre el eje imaginario. Vamos a ponerle así, ¿no? R y R. Que a cada complejo z lo mande a menos z conjugado. Entonces, esas tres cosas van a preservar la longitud infinitesimal
Se van a preservar esa cosa de aquí y pues por lo tanto van a ser isometrías, ¿no? Entonces, a ver, aquí la demostración es básicamente, pues, ver que estas cosas preservan la longitud infinitesimal, ¿no? Entonces, a ver, para eso tengo aquí algunos dibujos de página 69. Mm. Entonces, a ver, la primera, ¿no? Que es una traslación por un número real. Pues eso es muy sencillo. O sea, si nosotros tenemos, o sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un triángulo, o sea, si estoy en H2 en el semiplano superior y estoy trasladando por número real, pues en realidad estoy trasladando en puras direcciones paralelas al eje real, ¿no? Trasladando en puras direcciones paralelas al horizonte. Entonces, si tú te tomas un triangulito infinitesimal y le aplicas la traslación, pues eso va a ir a dar a otro triangulito infinitesimal que va a tener la misma altura con respecto del eje real, ¿no? Entonces, pues la longitud de la hipotenusa, pues no se va a alterar, porque ya habíamos visto que la longitud de estas hipotenusas variaba con respecto de, o sea, esta misma hipotenusa medía distintos valores, dependiendo de qué tan cerca estuviera del eje real, ¿no? Pero si la traslación te manda esta hipotenusa a una hipotenusa que está a la misma altura, pues entonces la distancia infinitesimal es la misma, ¿no? Si la función mandara este triangulito infinitesimal a uno que estuviese más alto o más abajo, pues entonces ahí sí ya no está tan claro, ¿no? Pero en este caso no pasa nada, porque no afecta la altura, ¿no? Y lo que dice aquí, la traslación preserva esta cosa, pues no afecta la coordenada y, o sea, no afecta la altura, ¿no? Como estoy trasladando en puras direcciones paralelas al eje real, pues la traslación no afecta la altura y entonces la hipotenusa de cualquier triangulito, pues va a medir lo mismo, ¿no? Porque no se va a ver afectada por el cambio de altura. Ok. Entonces, a ver, siguiente, ok, siguiente dibujo, el de la homotesia, ¿no? Ajá. Entonces, la siguiente que yo escribí aquí era la homotesia, ¿no? O sea, que a cada número z en el semiplano superior, pues tú lo multiplicabas por un número real positivo. Esa cosa también preserva la longitud infinitesimal.
¿Por qué? Pues si tú tienes aquí a ver, voy a hacer un zoom. Ajá. Entonces, pues tú tienes aquí una curva, bueno, tienes aquí unos triangulitos infinitesimales. Entonces, a ver, cuando tú le apliques la homotesia a este punto, lo que vas a tener es un múltiplo del punto, ¿no? Vamos a escribirlo aquí, ¿no? Pues si tú tienes aquí, por ejemplo, este punto Z, cuando le apliques la homotesia, pues vas a tener alfa por Z, ¿no? Y las coordenadas del resto del triángulo, pues van a ser alfa por Z más dx. Y aquí vas a tener alfa por Z más dx más y de y, ¿no? Donde dx y dy pues, son lo que miden las hipotenusas chiquititas de los triangulitos infinitesimales. Entonces, pues bueno, aquí es la longitud hiperbólica de ese triangulito, la longitud infinitesimal de ese triangulito, pues se mide por lo que mide la longitud euclidiana, ¿no? Entre la altura, ¿no? Creo que está mal esto porque no lleva cuadrado. ¿Cómo lo define al principio? Lo definí sin cuadrado, ¿va? No. ¿Sí se acuerdan de eso? No. ¿O no? Sí, pero no me acuerdo bien si era el cuadrado o no. A ver. No, según yo no es al cuadrado. Bueno, eso está mal, pero bueno, ya lo corregiremos después. Entonces ahí en las notas, pues ahí. Nada más, si las están leyendo, pues nota mental, este cuadrado que puse no va, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes que la longitud de esta hipotenusa es la longitud euclidiana dividida entre la altura, ¿no? Y cuando tú le aplicas la función a triangulito, pues te queda que la longitud de esta hipotenusa, pues va a ser el múltiplo, bueno, aquí no sé aquí hay un problema porque, a ver, espérenme. Lo que pasa es que el múltiplo al número real le estoy llamando alfa y aquí le estoy poniendo rho, ¿no? Entonces lo voy a poner rho para que no. Rho. Ajá. Entonces, bueno, pues la longitud de la hipotenusa esta de aquí, pues va a ser rho por el ds. Y la altura se va a modificar también en un múltiplo de y por rho, ¿no? Las rho se cancelan y eso te quedan, o sea, bueno, las rho se cancelan y eso te queda lo mismo que esto, lo mismo que esto, ¿no? Entonces, la longitud infinitesimal de ese triangulito es la misma que la de ese triangulito, entonces esta función preserva la longitud infinitesimal y pues por lo tanto en isometría. Ok, la siguiente. La siguiente que es la reflexión sobre el eje imaginario. Bueno, y de hecho sería sobre cualquier recta perpendicular, ¿no? Pero aquí vamos a hacerlo sobre el eje imaginario.
Bueno, y es la misma, de hecho, la misma razón. O sea, de lo que, esto es isometría, pues porque si yo tengo pues, un triángulo infinitesimal, pues la longitud de la hipotenusa no, pues no va a cambiar y la altura del punto tampoco va a cambiar, ¿no? Pues porque como estoy reflejando con respecto a esta que es completamente vertical, pues la altura del punto no va a cambiar y entonces la forma de medir esta longitud pues va a ser la misma que la de esta, ¿no? O sea, habría un problema si cambio la altura, pero como no estoy cambiando la altura del punto, pues no, o sea, la forma de medir la longitud infinitesimal es la misma. Aquí arriba sí cambiaba la altura del punto, pero cambiaba en la misma proporción y por eso se preservaba la longitud infinitesimal, ¿no? Aquí, pues no, aquí no pasa nada porque ni siquiera estoy cambiando la altura. Entonces, ok, bueno, pues con estas tres funciones preservan la longitud infinitesimal. Por lo tanto, pues son isometrías del semiplano superior. Ahora, bueno, ya más adelante cuando estemos, sí, pues ya más adelante, digamos que veremos qué tipo de isometrías son, ¿no? O sea, porque pues también vamos a hacer una clasificación de isometrías de H2 y pues vamos a ver estas, pues qué son, si son, qué rotaciones o traslaciones o qué, ¿no? O qué isometrías son. En este caso, pues solamente son funciones que yo sé que son isometrías. Ok, ok, entonces ahora lo que sigue, bueno, entonces a ver, si yo le aplico, a ver, yo sabía, por acá había concluido, que todas las rectas perpendiculares al horizonte, al eje real, iban a ser geodésicas de H2, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí tengo una recta horizontal al eje real y le aplico esta isometría, pues voy a obtener otra recta que también va a ser perpendicular al eje real, ¿no? Y lo mismo va a pasar con esta y con esta, ¿no? O sea, si yo tengo una recta que es perpendicular al eje real y le aplico una homotesia, pues voy a obtener otra recta que va a ser perpendicular al eje real. Y lo mismo aquí también. Entonces, pues estas isometrías no me escupen nuevas geodésicas, ¿no? Porque lo que yo quería hacer era, pues a esas rectas perpendiculares aplicarles una cosa que yo sé que es una isometría y con eso obtendría una nueva geodésica. Pero en este caso no. En este caso no estoy obteniendo una nueva geodésica, la que ya tenía. Entonces, la siguiente transformación que vamos a ver, o sea, el siguiente ejemplo de isometría es así me va a escupir una nueva geodésica y pues con eso ya espero que tengo suficiente para saber cuáles van a ser todos los ejemplos de geodésicas del semiplano. Entonces, a ver, teorema. Ujú. Entonces, a ver, si tengo una circunferencia ortogonal al eje real, entonces, pues la inversión sobre la circunferencia es una isometría de H2. Ok, y para variar, pues aquí vamos a meter un dibujo.
¿Dónde está? Aquí está. Ujú. A ver, entonces, ¿cómo va esto? De nuevo es la misma filosofía, ¿no? Entonces, vamos a ver que la inversión preserva la longitud infinitesimal y pues con eso ya concluiremos que es isometría. Entonces, a ver, yo tengo aquí una circunferencia K ortogonal al eje real, que pues, el eje real es esta recta que está aquí. O sea, que sean ortogonales, eso quiere decir que el centro de la circunferencia K, pues es un punto en el eje real, ¿no? Ujú. Entonces me voy a tomar un punto y me voy a tomar su inverso, bueno, un punto Z, donde su coordenada imaginaria pues es esta Y de aquí. Y me voy a tomar su inverso con respecto de la circunferencia y la coordenada imaginaria pues va a ser esta de aquí, ¿no? La coordenada imaginaria de este Z gorro es esta de aquí, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo dos triángulos semejantes. Son semejantes porque comparten este ángulo y pues este ángulo de aquí es recto y entonces pues estos dos no quedan más que ser iguales, ¿no? Y luego me voy a tomar una longitud, una longitud infinitesimal eh, sobre Z y otra longitud infinitesimal. Y bueno, ajá, voy a tomar una longitud infinitesimal, o sea, una hipotenusa de un triángulo infinitesimal y luego le voy a aplicar la inversión a esa longitud y voy a obtener esta longitud de aquí, ¿no? Entonces, la longitud, longitud de aquí me la voy a tomar ortogonal a esta línea recta que pasa por Z y Z gorro. Se puede hacer la demostración sin suponer que esta cosa es ortogonal, pero bueno, pues para facilitarlo vamos a hacerlo así, ¿no? Porque hay que decir algunas cosas más si no es ortogonal, pero vamos a suponer que es ortogonal esta cosa. Ok, entonces, bueno, este paso de aquí es, bueno, pues puede ser, hay que tener cuidado. Si yo me estoy tomando esta longitud infinitesimal ortogonal a esta recta, este ángulo de aquí es recto. Y cuando yo le aplique la inversión al triangulito este de aquí, bueno, al triangulito que me formaría esta hipotenusa, esta hipotenusa de aquí va a formar un ángulo recto con respecto a la misma recta de aquí. Entonces, aquí es crucial el hecho de que me estoy tomando esta longitud infinitesimalmente pequeña en el sentido de que, bueno, yo no sé si se acuerdan de eso, pero si yo tenía, ¿cómo era? Pues si yo tenía una circunferencia, tenía, digamos, A, B, y me fijaba en el inverso de A gorro, y luego en el inverso de B gorro. Entonces, yo me podía fijar en esos triángulos y entonces esos dos triángulos eran semejantes y este ángulo era igual a este y este ángulo de aquí era igual a este de aquí. No sé si se acuerdan de esa propiedad. Entonces, bueno, ay, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Ya. Ok. Entonces, esto choca un poco con esto, ¿no? Porque utilizando esta propiedad, entonces lo que pasaría es que si este ángulo es recto, pues entonces el que tendría que ser recto es este de aquí, ¿no? Pero
Lo que está pasando es que como la longitud, o como esto es muy chiquitito, ¿eso qué quiere decir? Que este ángulo de aquí es muy cercano a cero y digamos que en el límite en el que este ángulo de aquí es cero, pues entonces estos dos ángulos de aquí son muy parecidos, ¿no? O sea, en el límite, muy cerquita a cero, estos dos ángulos de aquí son casi iguales, ¿no? Y en el límite, pues son iguales, ¿no? Entonces, como el triángulo es infinitesimalmente pequeño, entonces estos dos ángulos de aquí, pues se pueden suponer iguales, ¿no? Ahora que no, que eso no se puede decir eso en general, pues no, no. Pero lo que sí se puede decir es que si este ángulo es recto, en el límite, digamos, de que esta longitud sea muy chiquita, casi cero, entonces este ángulo de aquí es igual a este, ¿no? Y entonces, o sea, esta igualdad, esta cadena de igualdades que estoy escribiendo aquí, solamente se satisface en el límite, ¿no? O sea, en el límite, digamos, de que este ángulo o esta longitud sean pues casi cero, ¿no? Ok, entonces, a ver, como yo ya tengo tengo, digamos, este triángulo es semejante a este triángulo de aquí y este triángulo es semejante a este triángulo de aquí, ¿no? Entonces, pues, la longitud infinitesimal de este segmento, pues es la longitud euclidiana, que a esto le estoy poniendo ds, entre y, entre la altura, ¿no? O sea, digamos, es este entre este, pero por como está acomodada la situación de los triángulos semejantes, eso es lo mismo que este entre este de aquí. Eso es lo mismo que la imagen de la longitud hiperbólica, la imagen de la longitud infinitesimal bajo la inversión entre la altura del z inverso, ¿no? Y bueno, pues eso quiere decir pues, que la longitud hiperbólica, la longitud infinitesimal de este segmentito de aquí es igual a la longitud infinitesimal de este segmentito de aquí, ¿no? Entonces, ok, bien. Una vez hemos visto esto, que la inversión es una isometría, pues entonces ya podemos aplicar, ya podemos saber o bueno, ya con eso ya podemos obtener nuevas geodésicas, ¿no? Entonces, a ver, reducir, reducir. Ujú. Entonces, teorema. Cualquier semicircunferencia cualquier semicircunferencia del semiplano superior ortogonal a R es una geodésica. Ok, entonces a ver, entonces vamos por un dibujo más. Ahí está.
A ver, básicamente, ¿cuál es la idea, no? O sea, si yo tengo una semicircunferencia en el eje real, ¿no? Es lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Cualquier semicircunferencia K, ortogonal a R, es una geodésica, bueno, ya aquí de H2, no sé, no lo puse, pero ahorita lo termino de poner. Pero a ver, ¿cuál es la idea? Ahorita escribo la prueba de esta cosa, ¿no? Pero la idea, ¿cuál es? Pues esta semicircunferencia corta el eje real en dos puntos, ¿no? En este y en este punto de aquí. Entonces me voy a tomar una circunferencia L que tenga su centro en una de las patas de la circunferencia K, ¿no? Bueno, o sea, en uno de los extremos estos dos. Vamos a suponer que es este. Entonces ya me tomo L, esa circunferencia, y voy a invertir con respecto de L. Voy a invertir K con respecto de L, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que K, o sea, acuérdense que cuando yo estoy en una circunferencia, el inverso del centro de la circunferencia es el infinito, ¿no? Entonces, toda esta circunferencia, pues va a ir a dar bueno, toda esta circunferencia acá va a ir a dar a, pues, una circunferencia generalizada que pase. Como esta pasa por P, pues entonces la imagen bajo la inversión va a ser una circunferencia generalizada que pase por el infinito. Y como preserva la magnitud de los ángulos, pues va a tener que ser ortogonal al eje real, ¿no? Entonces no le queda de otra más que ser una línea recta ortogonal al eje real, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que como esta cosa es una isometría y además tiene esta propiedad de que ella misma es su propia inversa, entonces eso quiere decir que K es la imagen de una recta ortogonal, es la imagen de una geodésica bajo una isometría que es invertir sobre L, ¿no? O sea, K es la imagen de esta geodésica bajo la inversión circular sobre L, ¿no? Y pues eso ya quiere decir que K también va a ser una geodésica, ¿no? Por la propiedad que teníamos de que una función que preservara la longitud infinitesimal iba a mandar geodésicas en geodésicas, pues como la inversión preserva la longitud infinitesimal, como es la inversión sobre esta cosa preserva la longitud infinitesimal, y la imagen de esta geodésica sobre esta inversión circular es esta circunferencia o semicircunferencia, pues entonces esta semicircunferencia, que pues es una semicircunferencia arbitraria que yo tomé, ortogonal a R, va a ser una geodésica también. A ver, pues acabo de escribir eso y, y ya, y ya estuvo. Es una geodésica de H2. Entonces, a ver, la demostración, pues es nada más platicar lo que les acabo de decir, ¿no? Ok. Entonces, sea K una circunferencia ortogonal a R. Tomamos L, una circunferencia con centro en P, donde P es un punto donde K intersecta a R. Entonces, pues la inversión sobre L aplicado a K es una recta
ortogonal a R y, por lo tanto, vamos a ponerle así L. Por lo tanto, la inversión sobre L sobre L aplicado a L minúscula es igual a K, lo cual prueba que K es geodésica. Pues, pues L es geodésica, pues ya no me cabe, ¿no? Bueno, voy a ponerla acá. Pues L es geodésica. Y la inversión sobre L mayúscula es isometría. Ok, bien. Entonces, bueno, pues solo tenemos ya tenemos dos familias, ¿no? Bueno, ya tenemos dos familias de curvas que van a jugar el rol de las geodésicas aquí en H2. Y bueno, la cuestión todavía falta algunas cosas, ¿no? O sea, todavía falta ver, por ejemplo, o sea, yo ya tengo dos tipos de geodésicas, ¿no? Que son las rectas que son ortogonales y las circunferencias que tienen su centro en el punto, en el eje real, ¿no? Esas son las dos geodésicas de H2 ahorita. Los dos tipos de geodésicas de H2. Faltan ver algunas cosas, por ejemplo, que no hay otro tipo de curva que también minimice la distancia, ¿no? O sea, que esas ya son todas las que hay. Falta ver eso. Y falta ver que para cualesquiera dos puntos de H2 que yo me tome, existe la geodésica, existe una única geodésica que va a pasar por ellos dos. Entonces, ok, pues bueno. Esas cosas pues van más o menos de la mano, ¿no? Porque, o sea, si yo me tomo dos puntos, por ejemplo, estos dos, pues la única geodésica que va a pasar por ellos, pues va a ser la recta ortogonal, ¿no? Y si yo me tomo dos puntos que no estén así, digamos, en la misma coordenada real, pues entonces la geodésica que va a pasar por ellos, pues va a ser una de estas, ¿no? Va a ser una circunferencia con centro en el eje real. Solamente me voy a tener que ingeniarlas para construirla, para construir esa circunferencia. Y no existe ninguna, y la unicidad, pues bueno, de que no existen otro tipo de geodésicas, pues también tiene que ver con eso, ¿no? Pues por ejemplo, si yo ya probé que si dos puntos están en la misma coordenada real, tienen la misma coordenada real, entonces la única geodésica que pasa por ellos es esta, ¿no? Y si yo tengo ahora, por ejemplo, estos dos puntos y construyo la semicircunferencia que pasa por ellos dos, y luego supongo que hay otra curva que pasa por ellos dos que minimiza la distancia, con una isometría yo me puedo llevar esta situación pues a dos puntos que estén en la misma altura con una inversión. Y entonces pues habría otra geodésica que pasa por ellos dos y eso no se puede, ¿no? Bueno, eso es más o menos una idea de de qué es lo que vamos a hacer más adelante. Por ahora quédense ya con el hecho de que tenemos dos tipos de geodésicas en H2, que son las rectas ortogonales al eje real y las semicircunferencias con centro en el eje real. Pues ya lo demás, una vez terminado bien, o sea, que ya quede muy claro cuáles son las geodésicas, que solamente hay ese tipo de geodésicas. Como ya tenemos que la inversión circular, eso ya lo tenemos acá atrás, ¿no? Como ya tenemos que la inversión circular es isometría, pues eso ya directamente nos va a decir que las transformaciones de Möbius de H2 en H2 son isometrías, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si yo compongo dos inversiones circulares, voy a obtener una de Möbius. Y una de Möbius es composición de dos o cuatro inversiones circulares. Entonces, pues ya con eso ya tenemos
ya tenemos que las de Möbius, que van de H2 en H2, también van a ser isometrías, ¿no? Y la clasificación de isometrías de H2, de las isometrías del semiplano superior, pues es una consecuencia directa de la clasificación de transformaciones de Möbius que hicimos pues, hace un mes, ¿no? Entonces, pues no falta mucho ya para terminar el capítulo, solo que bueno, pues ya se nos atraviesa el examen y pues las vacaciones administrativas. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir?